Buenas noches, soy Glenn. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Continuamos con la primera historia. Mi nombre es Roberto y soy trailero desde hace años, de esos que han recorrido cada rincón del país, con las luces de carretera como única compañía. Siempre he pensado que la vida del camino tiene sus propias reglas, cosas que solo los que vivimos en el asfalto entendemos, cosas que no tienen sentido para el resto. Pero lo que me pasó en este viaje es algo que aún no logro comprender del todo. Había trabajado para diferentes empresas de carga, pero hace poco por fin pude comprar mi propio camión. No era nuevo, pero estaba en buen estado, y lo conseguí a un precio que, si te soy sincero, me pareció ridículo. Lo vi publicado en un grupo de transportistas, y el vendedor, un hombre mayor, me aseguró que el camión estaba en excelentes condiciones, que lo vendía porque él ya no podía seguir en la carretera. No pregunté mucho más, pues para mí era una oportunidad que no podía dejar pasar. Como era el primer viaje con el camión, quise aprovechar y llevarme a mi esposa y a mi hijo de 4 años. Era la primera vez que saldrían conmigo, y me gustaba la idea de que mi hijo viera lo que yo hacía. Durante el día todo fue normal. Paramos a comer. El niño jugaba con sus juguetes en el camarote y mi esposa se aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero cuando cayó la noche, algo cambió. Mientras manejaba empecé a notar que mi hijo Mateo hablaba solo en el camarote. Al principio no le di importancia. Pensé que estaba imaginando cosas como cualquier niño. Pero mi esposa se volteó y lo observó un rato. ¿Con quién hablas?, le preguntó con una sonrisa. Mi hijo, sin dejar de mirar hacia un rincón del camarote, dijo algo que hizo que mi piel se erizara. Con la señora. Mi esposa y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Traté de mantenerme tranquilo. No quería sugestionarme, pero mi esposa le insistió. ¿Qué señora? Mi hijo solo señaló hacia un punto en la oscuridad. Ahí está en el rincón. Me está sonriendo. Mi esposa no supo qué responderle y solo le pidió que intentara dormir. Mi hijo le hizo caso y el incidente lo dejamos pasar, convencidos de que solo estaba bromeando con nosotros o que simplemente era su creatividad por el aburrimiento. Pero la verdad sí fue algo extraño y perturbador. Pasaron las horas y todo parecía tranquilo hasta que, en plena madrugada, Mateo pegó un grito de la nada, despertándose al instante, lo cual nos sacó de nuestra conversación. Mi esposa fue la primera en reaccionar. Se desabrochó el cinturón y fue directo al camarote mientras yo mantenía la vista en la carretera. «Roberto», gritó mi esposa con un tono que nunca antes le había escuchado. Yo me apresuré a detenerme a la orilla del camino para ir atrás al camarote. Al ver a Mateo vi que estaba temblando, con el rostro bañado en sudor y un hematoma enorme en el brazo. «¿Qué pasó?», pregunté, pero mi esposa solo me miró, con los ojos llenos de miedo. Examinó el moretón y notó algo extraño. Es una mano», susurró. Vi con mis propios ojos la marca de lo que parecían ser 5 dedos. Mi hijo sollozaba y se sujetaba el brazo con fuerza. «Fue la señora», dijo entre llantos. «Se enojó conmigo». «¿Por qué se enojó?», preguntó mi esposa con la voz entrecortada. «Porque no quise jugar con ella». No supimos cómo reaccionar. Salimos de inmediato del camarote. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. Algo no estaba bien con el camión, algo que no tenía explicación lógica. Fue entonces cuando recordé lo barato que había sido, y las otras experiencias de traileros que he escuchado en este canal del sector del terror. Saqué el teléfono y busqué el contacto del hombre que me lo vendió, pero ya no servía. Su número estaba fuera de servicio. Eso me puso aún más nervioso, así que decidí buscar información sobre el camión. Después de varios intentos di con algo. El camión había pertenecido a un hombre que fue asesinado.
Su esposa lo descubrió con otra mujer en uno de sus viajes y lo apuñaló dentro del vehículo. Cuando la policía llegó, la encontraron muerta en el camarote. Se había quitado la vida en ese mismo lugar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin saber qué hacer. Volteé a ver a mi esposa que intentaba calmar al niño. Caí en cuenta que nos estábamos moviendo en el mismo espacio donde una tragedia ocurrió. Y peor aún, la mujer seguía ahí. Desde que descubrí la historia del camión sentí totalmente diferente el ambiente. Ya no era solo miedo, era la certeza de que habíamos estado compartiendo el espacio con algo que no pertenecía a este mundo. Intenté mantener la calma, pero mi mente no dejaba de repetirme una y otra vez la imagen de mi hijo, señalando el camarote viendo a una mujer sonriendo, la marca de la mano en su brazo, el temblor en la voz de mi esposa cuando lo vio. Seguí conduciendo en silencio con el estómago revuelto y la piel erizada, sintiendo que algo nos observaba. No quería mirar hacia el camarote, pero no podía evitarlo. Sentía que, en cualquier momento, vería a esa mujer muerta sonriéndome. No dije nada a mi esposa sobre lo que había encontrado. ¿Qué le iba a decir? Que estábamos viajando en el lugar donde un hombre murió desangrado y donde su esposa se quitó la vida. Que la misma presencia que había maltratado a nuestro hijo podía estar con nosotros en ese preciso instante. Al final ni siquiera tuve que hacerlo, porque ella al parecer debió haber sentido mi angustia, porque en algún punto me miró y dijo: «No podemos seguir en este camión, tenemos que bajarnos ya». Le respondí que estaba de acuerdo, pero sabíamos que no podía simplemente abandonar el camión en medio de la carretera. Así que decidimos terminar el viaje, pero esa noche fue la más larga de mi vida. Cada maldito segundo de esa noche me pareció eterno, y todo el tiempo sentía esa mirada, observándome desde atrás en la oscuridad de la noche. Cuando el amanecer comenzó a verse en el horizonte, sentí un alivio momentáneo. Fue una sensación de seguridad falsa, como cuando crees que el peligro se ha ido, pero en el fondo sabes que sigue ahí. Apenas llegamos a nuestro destino, no lo pensé dos veces. Esa misma tarde vendí el camión. Lo hice rápido y sin dar explicaciones, sin decir nada sobre lo que habíamos vivido. No podía cargar con eso más tiempo. Conseguí otro vehículo, uno que no tuviera historia, uno que no trajera consigo algo que no pudiera ver. Desde entonces no hemos vuelto a hablar del tema en casa. No porque lo hayamos olvidado, sino porque hay cosas que es mejor no tocar para no atraer cosas peores. Solo que a veces, en la madrugada, mi hijo se sobresalta en sueños y susurra algo entre dientes. Mi esposa dice que es solo un trauma de esa noche, pero yo no estoy tan seguro, porque en más de una ocasión cuando lo he escuchado murmurar dormido y me he acercado para despertarlo, he sentido una presencia de que algo más está en el cuarto, y siento una vibra muy pesada que no nos ha abandonado, la misma que percibimos en ese camión aquella noche. Continuamos. Me llamo José y llevo más de 20 años en la carretera. He visto de todo, desde accidentes terribles hasta cosas que no tienen explicación. Pero si hay algo que nunca he podido olvidar, algo que todavía me persigue cada vez que enciendo la radio, es la última conversación que tuve con Lalo. Él y yo éramos compañeros de ruta. No trabajábamos para la misma empresa, pero coincidíamos en varias rutas de noche, y nos manteníamos despiertos hablando por radio para hacernos compañía, mantenernos despiertos y compartir anécdotas. Cualquier trailero que haya pasado noches enteras al volante sabe que la carretera puede volverse solitaria, y escuchar una voz amiga en el otro lado hace que el viaje se sienta menos pesado. Con Lalo siempre había una broma lista, hablábamos de cualquier cosa, desde el fútbol hasta lo que nos esperaríamos de vuelta en casa. Esa noche nos estábamos riendo de una historia que contaba sobre un cliente que no le había querido pagar un flete, y todo parecía normal, hasta que su voz cambió de repente. «Oye, José, aquí hay alguien pidiendo aventón», dijo de repente.
No me sorprendió. No es raro ver gente varada en la carretera, pero de noche uno siempre desconfía. Ten cuidado, ya sabes cómo está la cosa, compadre. Le respondí. Sí, yo sé, pero es una mujer. No sé, se ve angustiada como si no quisiera estar ahí. Se quedó en silencio por unos segundos como si estuviera decidiendo qué hacer. Luego, sin previo aviso, escuché el sonido de la puerta del camión abrirse y cerrarse. ¿Qué pasó?, pregunté. Ya la subí. Pobre mujer. Me dijo que su esposo la bajó después de una discusión. Después Lalo me dijo que la llevaría hasta el próximo poblado y que seguiría hablando conmigo por radio para que todo estuviera en orden. Pero algo en su voz me hizo sentir incómodo. No sé qué fue, pero hubo un segundo en el que mi instinto me dijo que algo no estaba bien. ¿Sí estás seguro, Lalo? ¿Se ve bien? Sí, pero está callada, muy seria. Seguimos hablando de otras cosas. No oía la voz de la mujer en la radio, pero pensé que tal vez simplemente no quería hablar. Lalo era bueno para hacer plática, y seguro intentaría hacerla sentir mejor. Pasaron unos 20 minutos entre pláticas incómodas, cuando de pronto, la radio se llenó de un sonido extraño. No entendí qué era al principio, pero cuando presté atención me di cuenta que era Lalo llorando. No era un llanto normal, era un sollozo ahogado, desesperado. Tragué saliva y lo llamé varias veces, pero no me contestó de inmediato. Luego, en medio de los sollozos, lo escuché rezar. Estaba murmurando oraciones entrecortadas, con la voz quebrada como si estuviera implorando ayuda. Intenté tranquilizarlo y preguntarle qué estaba pasando, pero la radio solo devolvía el sonido de su respiración agitada y su voz rezando. Entonces un ruido nuevo se filtró en la transmisión. Eran chillidos. No sabría describirlos bien, pero sonaban como animales agonizando. Un sonido agudo y distorsionado que me erizó la piel. No podía identificar qué clase de animal haría ese ruido, pero lo que más me asustó fue que parecían venir desde dentro de su camión. Y luego, un grito. Lalo pedía auxilio. Su voz se escuchaba llena de un terror que nunca había oído en él, un miedo puro, desgarrador. Segundos después un golpe seco retumbó en la radio y todo se cortó de golpe. Traté de contactarlo una y otra vez, pero la radio solo devolvía estática. Intenté de todo, pero al final me fue imposible volverlo a contactar. Seguí manejando durante la noche con el estómago revuelto, esperando que en cualquier momento volviera a responderme. Pero nunca lo hizo. Por la mañana me encontré con otros compañeros en una gasolinera. Apenas llegué, uno de ellos me preguntó si sabía lo de Lalo. La sangre se me vino abajo cuando me hicieron esa pregunta, y supe de inmediato que algo muy malo había ocurrido. Sentí como mi cuerpo se debilitó cuando me dijeron que había tenido un accidente. Perdió el control del camión y se estrelló contra un muro de contención. Murió al instante. Después de tratar de procesar lo que escuché, no quería hacer la pregunta, pero la hice de todos modos. Pregunté si iba con alguien más en la cabina, pero me dijeron que no, que iba solo. Sentí que el suelo se me movía. Yo sabía lo que había escuchado. Sabía que Lalo había subido a alguien a su camión. Estuve ahí cuando le habló, cuando le ofreció el aventón, y al intentarle sacar una plática. No podía ser posible que no hubiera nadie con él. Decidí ir hasta el lugar del accidente. No tenía idea de qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Cuando llegué me acerqué a un policía terminando de examinar las últimas cosas. Me acerqué y le pregunté si había algo extraño en la escena. Él me miró por un momento como si dudara en decirme algo. Me dijo que lo único inusual fue la forma en la que encontraron el cuerpo. Lalo tenía los ojos abiertos. No era raro que algunos fallecidos quedaran así después de un accidente, pero lo que le llamó la atención fue la expresión en su rostro. Dijo que tenía una mirada de pánico absoluto, como si hubiera visto algo aterrador segundos antes de morir. No supe qué pensar. No tenía forma de explicar lo que había pasado, pero en mi cabeza se repetía una sola idea.
Lalo no estaba solo cuando murió. Había algo con él en ese camión. Algo que nadie más vio. No volví a hablar de esto con nadie. No tiene sentido tratar de explicarlo cuando ni siquiera yo logro entenderlo. Ahora en cada viaje que me toca manejar de noche, no puedo evitar mirar el acotamiento, como si en cualquier momento fuera a ver a una mujer parada ahí, esperando, tal como aquella mujer que Lalo vio esa noche. Continuamos. Me llamo Esteban. Soy trailero desde hace más de 15 años, y he pasado más noches en carretera que en mi propia casa. A estas alturas he aprendido a no asustarme con cualquier cosa, porque cuando manejas solo en la oscuridad durante tanto tiempo, empiezas a ver y escuchar cosas que sabes que están ahí, pero que simplemente eliges ignorar. Sin embargo, hubo una noche en la que no pude hacer eso. Aquella ruta la conocía bien. Era un trayecto entre Veracruz y Tamaulipas, un camino que muchos camioneros preferían evitar porque pasaba cerca de zonas donde decían que se aparecían cosas. Yo nunca había visto nada raro allí, hasta esa noche. Eran como las 2 de la mañana y llevaba horas manejando sin descanso. No había mucho tráfico, apenas unos cuantos autos cada tanto y de vez en cuando otro tráiler en la distancia. A mi lado solo la carretera, los cerros y algunos árboles dispersos, que la neblina hacía ver aún más altos. En un punto del camino justo cuando comenzaba a descender una pequeña pendiente, noté algo en el monte a mi derecha. Unas luces flotando entre los árboles. Al principio pensé que eran faros de una camioneta, pero algo no cuadraba. Estaban demasiado arriba, moviéndose de una manera que no era normal, como si flotaran en el aire. No era la primera vez que escuchaba sobre esas luces. Desde que empecé en esto, había oído a varios compañeros hablar sobre las famosas bolas de fuego. Según la gente de los pueblos cercanos, no eran otra cosa que brujas, viejas que podían desprender su cuerpo y volar por los montes convertidas en llamas. Yo nunca creí en eso, pero ver aquellas luces moviéndose de esa forma me puso los nervios de punta. No era un solo punto de luz, eran varias, como si algo se estuviera moviendo en el monte a la misma velocidad que mi tráiler. Aceleré un poco, pero las luces seguían ahí, avanzando entre los árboles a mi lado, como si me estuvieran siguiendo. En ese momento yo ya sentía caliente el cuerpo de la adrenalina, y de saber que algo muy grave estaba sucediendo. Estaba siendo acechado por brujas. Y entonces escuché un golpe en el techo del tráiler. No fue un golpe fuerte, más bien sonó como si algo hubiera caído suavemente sobre la estructura. Miré por los espejos, pero no vi nada, solo el monte y las luces que parecían haberse acercado un poco más. Mi instinto me dijo que no parara, pero la estupidez me ganó. Bajé la velocidad y abrí un poco la ventana, intentando escuchar si había algo más afuera. Y entonces lo oí. Una risa. No era el sonido de un animal ni el viento chocando contra la cabina. Era una risa, pero no una normal. Era como si muchas voces se mezclaran en una sola. Un susurro distorsionado que venía de arriba. Algo estaba sobre mi tráiler. Metí el acelerador a fondo. La caja del tráiler tembló cuando el motor rugió. Y durante un momento sentí que algo se movía allá arriba. No quise mirar los espejos. No quise voltear. Solo me enfoqué en la carretera y en avanzar lo más rápido posible. Las luces en el monte también comenzaron a moverse más rápido, pero poco a poco quedaron atrás. Sentí un alivio momentáneo cuando las perdí de vista, pero algo dentro de mí me decía que no había terminado. Pasaron unos 10 minutos antes de que me atreviera a soltar un poco el volante y tomar mi radio. Llamé a cualquiera de los compañeros que estuvieran en la zona, pues necesitaba hablar con alguien. ¿Alguien en la 180? Pregunté con la voz seca. Hubo un momento de silencio antes de que alguien respondiera. Aquí estoy, amigo, ¿qué ocurre? Era un compañero que conocía de nombre, pero nunca había hablado mucho con él. ¿Tú has visto cosas raras por aquí? Hubo otro silencio muy largo.
¿Viste las luces?, preguntó finalmente. Sí. Sigue manejando y no pares. Algo en su tono me dejó claro que él sabía más de lo que decía, pero no quise preguntar. No me sentía con ganas de escuchar respuestas. Después de eso, el resto del viaje fue en silencio. Cuando llegué a mi destino y estacioné el tráiler, me quedé unos segundos en la cabina con el motor apagado tratando de calmarme. Y entonces escuché un último ruido, un golpe seco en el techo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sin moverme, pero cuando finalmente bajé y revisé la caja del tráiler, no había nada extraño, solo algunas ramas pegadas a la lona, como si algo se hubiera sujetado de ahí antes de bajar. Justo cuando pensé que todo había terminado, un ruido seco resonó en la cabina. Ahora no venía del techo ni de la caja del tráiler, sino de la puerta del copiloto. Giré lentamente la cabeza y vi la huella de una mano sobre el cristal. No era una marca de polvo ni de suciedad. Parecía reciente, con los dedos alargados y extrañamente delgados, como si alguien la hubiera dejado ahí apenas unos segundos antes. No me atreví a bajar de inmediato. Me quedé sentado en la cabina con el corazón latiéndome en los oídos, observando la marca como si en cualquier momento fuera a reaparecer esa mano que la dejó. Cuando finalmente reuní el valor para salir y revisar el tráiler, me di cuenta de que estaba completamente solo. Desde aquella noche no volví a tomar ese camino. Nadie me creyó del todo cuando conté lo que vi. Algunos dijeron que lo estaba inventando. Otros mencionaron que podría haber sido una ilusión provocada por el cansancio. Pero lo que fuera, yo lo vi con mis propios ojos, y no hay nada que me haga pensar lo contrario. Tiempo después escuché historias sobre esa zona, relatos de otros traileros que aseguraban haber visto lo mismo, incluso cosas peores. Algunos decían que esas luces no eran solo un mal presagio, sino demonios buscando las almas de las personas solitarias en la noche. Gracias por escucharme. Continuamos. Siempre he creído que la carretera tiene su propio lenguaje. Pasar tanto tiempo al volante te hace aprender a leer sus señales, a entender cuando algo no encaja. Esa noche no escuché las advertencias. No me di cuenta de que había tomado un camino en el que no debía estar hasta que ya era demasiado tarde. Aquel día salí con una carga pesada desde Monterrey, con dirección a la Ciudad de México. Todo comenzó en una gasolinera mientras tomaba un café rápido antes de seguir con mi ruta. Un hombre me comentó sobre un atajo que, según él, me ahorraría al menos 2 horas de viaje. Dijo que pocos lo usaban, que era un camino tranquilo y sin tráfico. No debería haberle hecho caso, pero después de tantas horas en la carretera, cualquier manera de acortar el trayecto sonaba tentadora. No tenía idea de que estaba a punto de desviarme hacia un lugar que no parecía existir en ningún mapa. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. El camino no estaba en tan mal estado, pero después de un rato, las cosas comenzaron a ponerse raras. No había señales, ni casas, ni luces. Solo el monte a cada lado de la carretera y la oscuridad cada vez más densa. Revisé el GPS, pero el mapa no cargaba, como si esa carretera no estuviera registrada. Intenté no darle importancia y seguí avanzando, pero de pronto sentí un jalón en el volante. El camión empezó a perder fuerza hasta que se apagó por completo. Intenté encenderlo varias veces, pero nada. Ahí fue cuando supe que estaba en serios problemas. Apreté el radio para pedir ayuda, pero solo había estática. No había nadie en esa frecuencia. Entonces intenté con mi teléfono. Llamé al 911 y después de varios intentos entró la llamada. Me dijeron que mandarían una patrulla, pero que por la zona y la distancia tardarían al menos 2 horas en llegar. No me quedó de otra más que esperar. Bajé del camión para revisar si podía hacer algo, pero no entendía qué le había pasado. Todo estaba en orden. No había señales de sobrecalentamiento ni una falla obvia. Decidí alejarme un poco de la carretera para hacer mis necesidades. No iba a quedarme ahí parado como estúpido esperando.
Fue entonces cuando lo escuché. Gritos. Venían desde el monte, más allá de la carretera. Al principio creí que era un animal, pero después escuché claramente lo que decían. Era la voz de un hombre gritando de dolor, pidiendo ayuda, como si le estuvieran haciendo algo. Me quedé helado. No sabía qué hacer. Todo en mi instinto me decía que regresara al camión y me encerrara, pero al mismo tiempo, había algo en mí que no podía ignorarlo. Caminé hacia el monte, intentando ubicar el sonido. Me metí entre los matorrales, cuidando de no hacer mucho ruido. Los gritos se hicieron más claros, hasta que llegué a un claro entre los árboles. Lo que vi ahí es algo que me va a perseguir hasta el día que me muera. Había 3 hombres. No vi sus caras, pero vi lo que estaban haciendo. Uno de ellos sostenía a otro de los brazos, mientras otro le ponía una bolsa en la cabeza. El tercero tenía un machete y... no voy a decir lo que vi con exactitud, pero... la sangre estaba por todos lados. No era un simple asalto. Aquello era una ejecución. Retrocedí, tratando de no hacer ruido. Mi respiración estaba acelerada. Sentía que en cualquier momento iban a escucharme, pero cuando estaba a punto de girarme para salir de allí, pisé una rama. El chasquido se escuchó fuerte en la noche. Los hombres se detuvieron en seco. No vi sus rostros, pero sentí sus miradas clavadas en mí. Corrí como nunca en mi vida. Los gritos se apagaron de golpe y en su lugar solo escuché pasos detrás de mí. Algo o alguien me estaba siguiendo. No miré atrás. Solo corrí hasta que llegué al camión. Cerré la puerta y bloqueé todo. Sentía que algo estaba afuera. No sé si era mi paranoia o si realmente había alguien ahí. Solo escuchaba el eco de los gritos en mi cabeza. Los minutos se hicieron eternos hasta que, finalmente, vi las luces de una patrulla en el retrovisor. Cuando los oficiales bajaron, me hicieron señas para que saliera. Me temblaban las piernas, pero logré bajar y les conté lo que había visto. Lo que me respondieron me dejó más helado que lo que acababa de vivir. Uno de los oficiales me miró serio y dijo: «Mire, mejor váyase de aquí. Su camión ya enciende, ¿verdad? Pues váyase». Le dije que cómo podían ignorar algo así, que tenían que investigar, pero el otro oficial me interrumpió. «Por su bien, no diga nada de esto». Sentí un vacío en el estómago. Ahí supe que lo que había visto no era cualquier crimen. Los policías me acompañaron de regreso al camino principal. Ni siquiera intentaron ver el lugar del que les hablé. Solo se aseguraron de que me alejara de ahí. Cuando volví a la carretera principal, me detuve en la primera gasolinera que encontré. Todavía me temblaban las manos. Un compañero trailero se me acercó al verme tan pálido y me preguntó qué me pasaba. Le conté por encima lo que había visto y su expresión cambió. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, tomara atajos desconocidos, que esas carreteras no aparecían en los mapas por una razón, y que no era la primera vez que alguien veía algo parecido en esa zona. No volví a tomar rutas desconocidas después de esa noche. No sé si los hombres en el monte me vieron lo suficiente como para reconocerme. No sé si los policías realmente estaban implicados o simplemente tenían miedo de meterse en algo que los superaba. Lo único que sé es que hay cosas que es mejor no ver, y hay lugares donde es mejor no detenerse. Continuamos. Me llamo Ramiro y llevo más de 20 años manejando tráiler por todo el país. He cruzado carreteras de norte a sur, de costa a costa. He pasado por desiertos interminables, montañas con neblina que no te deja ver ni un metro al frente, tramos donde los asaltos son pan de cada día, y otros donde el peligro no viene de los vivos, sino de algo que no se puede explicar. Hay muchas historias entre nosotros los traileros, cosas que uno escucha y que al principio suenan a puro cuento de carretera. Pero cuando llevas años en esto y ves lo que hay allá afuera, te das cuenta de que algunas de esas historias no son inventos.
A mí me tocó vivir una de ellas, y te juro que no se la deseo a nadie. Esto pasó hace unos años en un viaje que tenía que hacer desde el norte hasta el centro del país. Iba con prisa porque me habían dado un tiempo ajustado para la entrega, pero el cansancio ya me estaba pegando. Los que manejamos de noche sabemos que hay un punto en el que el sueño se vuelve un enemigo, y si no te detienes a descansar, puedes terminar estampado contra algo. Fue entonces que decidí hacer una parada en un área de descanso en medio de la nada, un lugar que ya había usado antes. Era un punto en la carretera donde casi no pasaban autos a esa hora. El lugar apenas y tenía un par de baños viejos, unas mesas con bancas de cemento y un par de lámparas que titilaban con esa luz amarillenta que apenas servía de algo. Estacioné el tráiler, bajé con mi botella de agua y me fui directo al baño. No me tardé mucho, pero justo cuando estaba terminando escuché algo afuera. Fue un grito seco, fuerte, como si alguien con una voz rasposa hubiera gritado con toda la fuerza de sus pulmones una sola palabra: vete. Me quedé en silencio. Pensé que era alguien discutiendo, o tal vez un borracho que andaba por ahí, aunque no tenía sentido porque no había visto ni un solo auto en kilómetros, ni pueblos cerca de allí. Esperé unos segundos adentro del baño, tratando de escuchar algo más, pero ya no se escuchó nada. Solo el sonido del viento moviendo los arbustos secos y el chillido de los insectos en la noche. Terminé rápido y salí con el teléfono en la mano para alumbrar a mi alrededor. No se veía nada fuera de lo común, pero tenía esa sensación en la nuca, esa incomodidad que sientes cuando sabes que no estás solo, aunque no puedas ver a nadie. Y entonces lo escuché otra vez. Vete. Pero esta vez fue diferente. No vino desde afuera. No vino desde lejos. Me lo gritaron directo al oído. Yo di un brinco del susto, pues fue un ruido muy fuerte a centímetros de mí, y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí como si algo estuviera pegado a mí, respirándome en la nuca. El susto fue tal que solté el teléfono, y cuando me agaché a recogerlo vi algo que me dejó con el cuerpo tenso del impacto. Había manchas oscuras en el suelo, manchas de sangre. Seguí los rastros con la vista y, unos metros más adelante, entre la maleza vi algo. Algo que no tenía por qué estar ahí. Un pie humano. No un zapato ni una bota vieja de algún viajero. Era un pie real, con la piel pálida y sucia, con los dedos rígidos y la carne cortada de una forma tan irregular que parecía que había sido arrancado por la fuerza. No lo pensé dos veces. Salí corriendo hacia el tráiler, cerré la puerta con seguro y metí el cambio para arrancar lo más rápido posible. Mientras salía del área de descanso, miré por el retrovisor esperando ver a alguien, al dueño de esa voz que me había gritado, pero no había nadie, solo la luz temblorosa de las lámparas iluminando la carretera vacía. Conduje sin parar hasta la siguiente estación de policía. Me costó trabajo explicar lo que había visto sin sonar como un loco, pero cuando los agentes revisaron la grabación de la cámara del tráiler, se quedaron serios. No podían ver a nadie gritándome en la entrada del baño. No había una sola figura humana en el video, pero lo que sí se veía claramente era el rastro de sangre en el suelo. Los agentes fueron a revisar el área y encontraron el pie donde lo había visto, pero no había más restos, ni señales de pelea, ni huellas de que alguien hubiera estado ahí, y ni un solo indicio de quién era la víctima. El caso se archivó como un crimen sin resolver. Nunca encontraron un cuerpo que coincidiera con la extremidad, ni tampoco salió a la luz alguna denuncia de desaparición que encajara con el hallazgo. Solo quedó como una historia más de carretera, de esas que los policías terminan olvidando porque saben que nunca van a encontrar una respuesta, o no están dispuestos a buscarla. Pero yo no me olvido, porque sé lo que escuché. Sé que algo me gritó que me fuera. Y después de pensarlo mucho, creo que lo más importante es que si no le hubiera hecho caso, probablemente esa noche hubiera terminado de la misma forma que la persona a la que le arrancaron ese pie.
Ahora ya nunca me paro en lugares desolados, sin importar nada. Aunque a veces el cansancio me gana, prefiero seguir de largo hasta encontrar un lugar con más gente. Entendí que hay lugares donde es mejor no parar, y advertencias que, por más absurdas que suenen, más vale obedecer